Vamos a comenzar nuestra celebración este día, miércoles 7 de abril. Pedimos al Señor por la salud de Adriana López, Irma Elena, Luis Alfonso López, David Reyes, Eric Ramírez, Irma Velasco, Francisco Ávila, Rosalinda Sandoval, Celestina Cordero. Y pedimos al Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos Felipe Reina, Laura Pliego, Epifanía Peña, José Ismael Peña, Aarón Fonseca, Concepción Coronado, Enriqueta Contreras, Eve Zúñiga, Aristeo López, Andrea Rosas, Francisco Álvarez, Felipe Reina, Artemio Balanzario, Víctor Hugo, Enrique Aguilar Cerón y Luis Alberto Enríquez. Y en acción de gracias por un año más de vida de Sagrario Limón y Felipe de Jesús Velasco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo resucitado estén con ustedes. Ya que Cristo nuestro Señor ofreció al Padre el sacrificio redentor y nos regaló poder celebrarlo en la Iglesia, pidámosle esta mañana que nos disponga para recibir las gracias que aquí Él mismo derrama sobre su Iglesia. Para poder iniciar, reconozcamos primero que somos pecadores. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. San Lucas nos narra de una manera concisa, de una manera breve, pero muy clara, cuál era la condición de los discípulos 3 días después de la crucifixión de Cristo nuestro Señor. Iban de regreso. Parecía que la aventura maravillosa que habían vivido siguiendo a Jesucristo se había terminado. En este pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús, el evangelista nos ayuda también a que nosotros miremos cómo podemos ir de pronto en la vida, con una tristeza que se refleja. Cuando Jesús les dice: ¿de qué van hablando tan llenos de tristeza por el camino? Ellos no le dicen: ¿cómo adivinas? Nosotros no vamos tristes. No, ellos aceptan que van manifestando esa tristeza en todas sus expresiones. Y eso sí, le dicen: ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? Lo que pasó nos llenó de tristeza. Y le narran cómo ellos que estaban siguiendo a Jesús fueron testigos de lo que le había pasado.
Y dan pie, diríamos así, a que el mismo Cristo comience entonces a explicar las Escrituras, comenzando por Moisés y llegando a los profetas. Queridos hermanos, aquí viene una primera pequeña aplicación para nosotros. Siempre que leamos las Sagradas Escrituras, hemos de invocar el nombre de Jesús. Siempre que leamos las Sagradas Escrituras, hemos de pedirle que nos regale su Espíritu. Porque leer la Biblia sin invocarlo, nos exponemos a tener a lo mejor un libro poético, hermoso, que nos da bonitas ideas, pero no nos ayuda a conocerlo, a conocer a Jesús como el Mesías de Dios. Fue famoso un investigador ruso que llegó a ser el más sabio acerca de la estructura lingüística y de la literatura de la Biblia, pero él no era creyente. Podemos leer de distintos modos la Sagrada Escritura. Entonces la insistencia es esta, hermanos: siempre que leamos la Biblia, pidamos a Cristo nuestro Señor que Él mismo esté con nosotros para entenderla. Siempre que leamos la Biblia, pidámosle que nos regale su Espíritu. Y que mientras leemos la Biblia y que mientras recordamos las experiencias de nuestra vida, Él camine con nosotros. Porque Él comenzó a caminar con ellos mientras platicaban la experiencia de la vida. Luego tenemos otro momento en este relato que nos hace el evangelista, cuando dice el texto sagrado que Él hizo como que iba a seguirse adelante. Y entonces ellos le dijeron: quédate porque ya oscurece. Es esta oración hermosa: quédate con nosotros, Señor, que ya oscurece. Y podemos descubrir aquí, como cuando uno de pequeño le decía a los papás o a los mayores: no te vayas porque ya está oscuro, no te vayas. El miedo no era para proteger o no era para proteger al adulto, era porque nosotros teníamos miedo. Así hacen ellos. Y Jesús se queda con ellos y les sigue platicando. Aquellos discípulos habían escuchado a Jesús, habían escuchado la Sagrada Escritura, habían escuchado incluso el relato y la experiencia de aquellas mujeres. Decían ellos: sí, algunas mujeres fueron y dicen que está vivo, ¿verdad? Quizá nos pueda pasar a nosotros algo semejante. Conocemos las Escrituras, pero no tenemos la alegría y la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Ellos pues hacen esta oración que ojalá nosotros podamos hacer todos los días, de manera particular en este tiempo de Pascua. Quédate con nosotros, Señor. Dice pues San Lucas, en el texto que hemos escuchado, que entonces entró para quedarse con ellos y se puso a la mesa. Y entonces le ofrecieron la cena. Tomó el pan, lo partió, dio gracias, lo partió y se lo dio. Y entonces se les abrieron los ojos. Nadie podía hacer de esa forma la fracción del pan o el partir el pan, como se llamó desde entonces, desde el principio de la Eucaristía. Nadie podía hacer de esa manera. Se les abrieron los ojos. Era el mismo Cristo resucitado. Y a nosotros
se nos ayuda a mirar que la Santa Eucaristía está presente el que fue crucificado, el que estuvo en el sepulcro, pero el Padre Celestial lo resucitó con el poder de su Espíritu. Y ahora está vivo, el mismo que nos prometió vida nueva. ¿Dónde podemos encontrarlo entonces? Ellos se dejaron encontrar porque fue Cristo el que los alcanzó y los encontró. En ese momento se llenaron de alegría y regresaron a Jerusalén. Ellos que habían dicho, mira, ya es noche, no te vayas. Se les olvida eso. Y entonces regresan a Jerusalén y encuentran a los otros reunidos. Y platican, escuchan qué está pasando y ellos también comparten su experiencia. Queridos hermanos, ¿dónde encontramos a Cristo resucitado? ¿Cómo podemos vivir la experiencia que vivieron aquellos discípulos? Leyendo las Escrituras, pero siempre pidiendo a Cristo que esté con nosotros. Segundo, participando en la Santa Eucaristía. Y tercero, platicando de la misma experiencia que tenemos de Cristo. Entonces podremos vivir la experiencia de Cristo resucitado. Porque a lo mejor hemos escuchado muchas veces, hemos leído mucho, pero conviene recordar ahora lo que nos decía el Papa Benedicto. Nuestro camino de cristianos no comienza por una lectura, no comienza por una grande idea, no comienza por una grande intuición, comienza por un acontecimiento, el encuentro con Cristo. Entonces todo cambia. Al encontrarnos con Cristo, todo cambia. Podríamos pensar ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Hemos vivido tantas cosas difíciles, como las vivieron aquellos discípulos. Nosotros por diferentes motivos y razones. ¿Cómo está nuestro corazón? Hemos escuchado la Escritura, quizá incluso hemos participado muchas veces en la Eucaristía, quizá hemos dialogado con los demás acerca de Jesucristo. Pidamos la gracia de poder vivir la experiencia del encuentro con Él. Pidámoslo en esta Santa Eucaristía. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. A Cristo que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta Pascua. Oremos. Te rogamos, Señor. A Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. Te rogamos, Señor. A Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. A Cristo que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor resucitado que le conceda el eterno descanso a todos nuestros hermanos difuntos,
especialmente a Luis Alberto Enríquez. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.